¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 43 de transmitir desde aquí, desde casa. Un gusto que me acompañe. Como le digo siempre, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche quiero comentarle que tendremos una muy interesante charla con el ex asesor de Seguridad Nacional del todavía presidente Donald Trump. Una plática tan interesante que en algunos momentos, desde la perspectiva de John Bolton, él mismo tenía que aclarar, no es que esté defendiendo a Trump, pero en más de una ocasión me dijo eso. Es una interesante perspectiva de lo que se está tratando de hacer también por parte de los demócratas y algunos republicanos con el proceso de impeachment o juicio político en contra de Donald Trump. Ahora, ¿hasta dónde se debe pagar las consecuencias por parte de Trump de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio? Desde una perspectiva muy particular, John Bolton nos plantea qué es lo que debería de ocurrir. Y de la misma forma, aquellos que lo habilitaron, que alimentaron todos estos sueños o alucinaciones para otros de Donald Trump sobre un fraude electoral o alucinaciones sobre un triunfo con una gran ventaja, que llegaron hasta el límite tratando precisamente de voltear el resultado, cuestionando al colegio electoral, algo en lo que ya no participó el vicepresidente Mike Pence. Así que ponga atención porque de verdad es una perspectiva muy interesante. Iniciamos. Y para este programa le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ataque Capitolio 2. El hashtag es Conclu Ataque Capitolio 2 con el número 2. La etiqueta Conclu Ataque Capitolio 2. A mi cuenta en Twitter, sus comentarios con esa etiqueta. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. @soyfdelrincón. 8 días quedan nada más. 8 días nada más para el fin de la presidencia de Donald Trump. Y mientras tanto, la plana mayor de las Fuerzas Armadas de este país pues vio necesario hacer algo que no ocurre con frecuencia. El Estado Mayor Conjunto se pronunció públicamente para apoyar la Constitución y rechazar el extremismo. La cúpula militar condenó la violenta invasión al Capitolio de la semana pasada y recordó a los miembros de las distintas ramas su deber de defender la Constitución. El comunicado refleja el momento sin precedentes que se vive en este país, en Estados Unidos. Y este fragmento pues resume muy bien el tamaño del desafío. Abro comillas, dice: fuimos testigos de acciones dentro del edificio del Capitolio incompatibles con el Estado de Derecho. Los derechos a la libertad de expresión y reunión no le dan a nadie el derecho de recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección. Nos queda muy claro, ¿no? Según el Departamento de Estado, la investigación del asalto al Capitolio tiene una envergadura sin precedentes. Los investigadores federales dicen que la gente se quedará horrorizada. Ojo, esta es la palabra que utilizaron. Horrorizada por lo que realmente sucedió dentro del edificio. El FBI también confirma que había información de inteligencia que indicaba que los seguidores de Trump planeaban ir a Washington, y cito, para librar una guerra. El FBI está detrás de miles de pistas para procesar a los involucrados y tratar de evitar otros ataques que le mencionaba ayer precisamente. Ahora, en solo 6 días, el FBI ha abierto ya 170 investigaciones. 170 investigaciones. En 70 casos ya se han presentado cargos y los investigadores creen que el número aumentará a cientos, al tiempo que las personas arrestadas podrían enfrentar cargos más graves. Claro, esto depende de la investigación y de la situación de cada uno de ellos. La violencia instigada por el presidente Donald Trump tiene consecuencias mortales. Este martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó que se guardara un minuto de silencio en la Cámara en memoria de los 2 miembros de la policía del Capitolio que murieron durante la insurrección, los oficiales Brian Sicknick y Howard Livingood. Justamente ahí en la Cámara de Representantes, se definirá en las próximas horas, el día de mañana, tal vez, el futuro político de Trump.
La Cámara vota esta noche una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence la destitución de Trump mediante la activación de la 25ª enmienda. Y este miércoles, también planea votar la solicitud de juicio político contra Trump por incitación a la insurrección. Vamos a conocer más detalles acerca de eso con nuestra Yone Molinares, que está en vivo desde Washington, a quien le doy las gracias porque ha tenido, ¿qué le puedo decir? Trabajo. Ha tenido una carga impresionante de trabajo. Yone, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntame qué está pasando en la Cámara de Representantes. Mucho, realmente, y además con una velocidad que realmente pues llama la atención. Fíjate, nada más hace 2 días se estaba pensando en este comienzo de juicio político y que seguramente podría no tener todavía, por lo menos, una salida en términos del juicio per se en el Senado antes del 20 de enero, y ahora las cosas están cambiando. Mira, en cuestión de, ya en muy poco, ya se va a poder en la Cámara de Representantes aprobar esta resolución, que realmente no es sino un regañito y una advertencia, un llamado de atención a Mike Pence, pero no tiene realmente dientes, solamente urgirle al vicepresidente que utilice la 25ª enmienda. Pence ya anunció en una carta que no lo va a hacer porque no considera que sea necesario, ni tampoco va a ceder a lo que dice son un juego político, como tampoco dice cedió a la presión de Trump para alterar los resultados el 6 de enero. De todas formas, este es básicamente un paso más antes de la verdadera intención de los demócratas, que es presentar este cargo de incitación a la insurrección de parte de Trump. Y ese cargo pareciera que tuviera más fuerza en estos días, porque, o por lo menos en estas horas, porque más demócratas están siendo acompañados de republicanos. Es decir, en esta oportunidad, Fernando, pudiera ser realmente bipartidista, contrario a lo que ocurrió hace un año con el juicio político por la llamada a Ucrania. Ese es, digamos, el cambio que está ocurriendo, más allá de lo que pueda ocurrir en el Senado. Pero hoy el presidente Donald Trump, por primera vez, después de los incidentes del 6 de enero, básicamente le dio la cara a los periodistas y respondió de una forma que dejó a muchos con la boca abierta. Después de lo que ha pasado en estas horas, el presidente ni mostró remordimiento, ni por el contrario, siguió atacando a los demócratas, atacó la intención de invocar a la enmienda 25. Y además, insiste que básicamente lo que están haciendo los demócratas es llamar a más odio. Es decir, bueno, juzga usted. Aquí está. Si leen mi discurso, y mucha gente lo ha hecho, y yo lo he visto en periódicos, medios y la televisión, ha sido analizado y la gente piensa que lo que dije fue totalmente apropiado. Y si se fijan en lo que otra gente ha dicho, políticos de alto nivel, sobre los disturbios durante el verano, los terribles disturbios en Portland y Seattle y en varios lugares, ese es el verdadero problema. Y el presidente pues sigue sin adjudicarse o sin realmente reconocer que tiene gran culpa en todos estos desmanes, estos actos de terrorismo que se vivieron aquí en el Capitolio. Ahora, ¿qué pasa entonces mañana? Básicamente después de este voto se espera que realmente haya apoyo de los republicanos y se pueda concretar este cargo que se va a aprobar básicamente más o menos a esta hora, posiblemente este miércoles en la noche, y con eso queda ya en camino al Senado. Es importante, sí, para los demócratas que en esta oportunidad haya apoyo, pero hoy hablamos con una congresista, Norma Torres, que hace parte precisamente de esta comisión de reglas que diseña cómo va a ser el proceso para mañana, y esencialmente nos decía que están contentos con el apoyo de algunos republicanos, pero también está muy preocupada por la actitud de los republicanos aún después, incluso durante la toma del Capitolio, cuando algunos republicanos encerrados en un lugar específico no quisieron usar mascarillas. El resultado, 3 demócratas que ya indicaron que tuvieron o que están contagiados con COVID-19 después de haber estado en ese lugar encerrados con republicanos que no quisieron usar la mascarilla. Bueno, esto fue lo que nos dijo. Aquí está. Vamos a tener un poco de apoyo por unos republicanos, pero no por todos. Hoy miraron que es muy claro que hay republicanos que se siguen ellos allí. Pero el ataque no solo fue
el ataque de ese tiempo con este gran grupo de terroristas que entraron forzando su entrada al Capitolio. Eso siguió cuando estábamos en el cuarto, donde hubiera sido un lugar seguro, con los republicanos que realmente no querían ponerse la mascarilla. Y el resultado, que 3 de mis colegas con quien yo estaba ahora están enfermos con el COVID. Entonces ellos nos han querido atacar nuestra propia vida, no solo una vez, pero muchas veces ya. Pues aquí hay mucha animosidad, mucha tensión, hay todavía estupor por cada día que pasa y se conocen más videos y más detalles. Hoy también, por ejemplo, el FBI dijo que alrededor del Capitolio, en las instalaciones de la sede del Partido Nacional Demócrata y del Partido Nacional Republicano, también encontraron bombas que ellos no saben ni siquiera cómo no explotaron, porque estaban listas ya con el reloj y con todos los instrumentos para que explotaran. Ese tipo de cosas se van conociendo uno por uno. Y ahora hay, digamos, la posibilidad, te contaba, de que una vez se apruebe esto aquí en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, el miércoles, este cargo pues pueda pasar al Senado. El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, le dijo ya a sus asesores que estaba de acuerdo con un juicio político. El mismo McConnell decía que no tenía forma de pues adelantar este proceso de juicio político porque el Senado estaba en receso. Pero ahora que McConnell parece estar más abierto, da la impresión de que por lo menos a nivel de los líderes republicanos estarían considerando poder poner el juicio político antes, o sea, rápidamente, una vez la Cámara de Representantes tenga ya el cargo listo. Así que las cosas están cambiando rápidamente y lo que hace 3 días se pensaba que era muy difícil, ahora hay una posibilidad de que Trump realmente sea enjuiciado, sea encontrado culpable y sea destituido incluso a días de que termine su presidencia. Fernando. John, es muy interesante lo que estás diciendo acerca de la reacción de algunos republicanos. Por supuesto, escuchar o saber que Mitch McConnell ha dicho, no ha dicho cómo va a votar, ¿no? Pero no. Piensa también Mitch McConnell que es una forma de separar, de alguna forma de alejar del Partido Republicano a Donald Trump. Pero escuchamos otras voces, por ejemplo, la republicana Liz Cheney, que también ha dicho que va a votar a favor del impeachment. Se van sumando algunas voces. No sé qué podamos esperar, pero es interesante cómo algunos tan pesados dentro del Partido Republicano como Mitch McConnell, el líder de la mayoría, dice, de esta forma creo que podemos alejar la figura de Trump del Partido Republicano. Yo creo que es uno de los objetivos también de algunos de ellos, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y mira, el hecho, por ejemplo, de que Liz Cheney dijera, ustedes pueden votar con la conciencia, es abrir la puerta a que el partido no se sienta atrapado por lo que se llama kill whip, que es esencialmente como el partido le dice, votemos de esta forma por el interés que tiene la bancada en cierto tipo de legislación. En este es diferente. Y el hecho de que McConnell haya abierto la puerta, mira, normalmente esto no se filtra porque sí. McConnell seguramente estaba lanzando esto para que se filtrara a la prensa y medir la temperatura de cómo puede reaccionar o qué puede pasar aquí. También del otro lado de la avenida Pensilvania, en la Casa Blanca, hay mucha preocupación porque este juicio político sí viene en serio y va mucho más rápido porque obviamente no tiene la cantidad de trámite, ¿verdad?, que vivimos hace un año en el juicio político con la llamada de Ucrania. Y además, con la premura de lo que está ocurriendo, con la alerta de las autoridades de que esto se está poniendo muy complicado y que hay más indicios de posible violencia en el Capitolio, pues realmente que los legisladores se están viendo contra la pared. Para muchos demócratas es triste ver cómo tuvo que pasar que los legisladores se vieran con una pistola en la cabeza para reaccionar a un patrón que han visto de Donald Trump en los últimos 4 años. Pero la verdad es que el presidente tiene una gran acogida y no se puede desconocer también que el presidente logró ampliar incluso su base. Ese es el argumento que tiene a Trump convencido de que él ganó las elecciones y que no puede perder las elecciones con un número tan grande de respaldo. Pero la verdad es que no fue así y esa retórica incendiaria de Trump
ha terminado con este punto y esa dificultad. Ahora, vamos a ver qué pasa en los próximos días y vamos a ver cuántos republicanos realmente terminan apoyando esta moción para básicamente destituir a Trump lo antes posible. Fernando. Esta semana va a ser otra, bueno, está siendo otra de estas semanas importantísimas en la historia de los Estados Unidos con esto vinculado precisamente a Trump, al 6 de enero, en fin. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Yone, gracias por estar aquí conmigo. Vete a descansar, por favor, porque lo que viene va a estar pesado, sí. Yone. Muy bien, muy bien. Nos vemos. Cómo no, Fernando. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Yone. Yone Molinares desde el Capitolio. Vamos a hacer una pausa. Al regresar entonces, hablé con el exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton. Aquí hay conclusiones sobre estos temas que estoy hablando con Yone también, sobre el tema del Partido Republicano y qué se tiene que hacer para salvarlo, o si se tiene que salvar o no el Partido Republicano después de Trump. Y también, ante la inminencia de este juicio político contra Trump, le pregunto, ¿qué piensa él? ¿Tiene posibilidades de que se dé este juicio político? Y nuestra Kay Guerrero nos dice cuáles son los posibles escenarios para Donald Trump en el futuro una vez que sea expresidente. A ver. Estados Unidos está en alerta máxima de seguridad. Como ya le había dicho, a Trump le quedan 8 días en la Casa Blanca. Y hay, como hemos visto, esfuerzos en marcha que buscan sacarlo antes de que termine su mandato, ¿no? Y también hay nuevas amenazas y graves amenazas de violencia armada contra edificios oficiales. ¿Qué piensa de todo esto el hombre que asesoraba al presidente en materia de seguridad nacional? Más temprano, el día de hoy, hablé con John Bolton. Ponga atención. Le quiero dar la bienvenida al embajador John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos y autor del libro The Room Where It Happened. Bienvenido. Muy bueno estar aquí, gracias por tenerme. Embajador, ¿le sorprendió lo que sucedió en el Capitolio? Bueno, me sorprendió mucho. Me sorprendió escuchar a un presidente en su cargo, presidente de Estados Unidos, incitar a una muchedumbre a tomar el Capitolio. Me sorprendió ver a la muchedumbre seguir ese camino y verlos adentro del edificio del Capitolio. Me pareció inaceptable y en parte como resultado de una falla terrible de seguridad en el Capitolio mismo, pero fue un día muy malo para Estados Unidos en el 6 de enero. ¿Coincide usted que esto no solo se trata de Donald Trump, sino también de un grupo dentro del Partido Republicano que le ha permitido al presidente llegar hasta este punto? ¿Cuán responsable es el Partido Republicano por lo que sucedió hace unos días? Bueno, no creo que se pueda decir que todo un partido político comparte la culpa. Creo que esto es principalmente Donald Trump. Él es una aberración en la política estadounidense. Creo que los líderes republicanos en las semanas previas a la elección y las posteriores a la elección fallaron en enfrentarse a sus afirmaciones de que la elección estaba siendo robada y que había fraude sistemático, pero nadie puede excusar la conducta de Trump mismo. Y creo que una vez que deje el escenario político, una vez que deje la Casa Blanca el 20 de enero, creo que las cosas cambiarán dramáticamente. Ya están cambiando rápidamente, en parte por la tragedia del 6 de enero, pero creo que eso acelerará una vez que seguimos al 20. Hay personas concretamente como Ted Cruz que se quedaron hasta el final. Él no cambió su forma de pensar y esa actitud apoyó precisamente a Trump para hacer las cosas que hizo. Bueno, mire, si la gente quiere entregar o asignar responsabilidad a otro que no sea Trump, la manera de hacerlo es con el voto. Algunas de las personas que lideraron la carga contra la certificación del voto del colegio electoral, que debió haber sido algo ceremonial, dado que el rol del Congreso está definido por la Constitución para ser como es, y ese es el lugar adecuado para hacerlo. Francamente, esto no tiene nada que ver con defender a Donald Trump o a alguien más. No me gusta la
criminalización de la política estadounidense. Creo que eso lleva a un escenario del tercer mundo que creo que es peligroso para nosotros, para nuestra democracia. Las elecciones son la manera de deshacernos de políticos indeseables y el voto en noviembre sobre Donald Trump es eso. Así deberíamos manejar esto. No podemos negar que hay millones de personas que apoyan al presidente Trump y, de acuerdo al FBI, algunas personas, quizás sus seguidores, estarían planificando ataques entre el 16 y el 20 de enero. ¿A quién se le debe responsabilizar por eso? Bueno, debería haber consecuencias legales para cualquiera que quiebra la ley, para alguien que conspira para hacerlo. No es el mismo grupo de gente que los 74 millones de personas que votaron por Trump. Y para unirlos todos es una gran injusticia. De los 74 millones, una gran mayoría votaron por cualquier nominado republicano o cualquiera que haya votado por los republicanos, por Joe Biden. Así que creo que hay que tener cuidado de quién es resaltado por responsabilidad por acciones criminales. Y señor Bolton, ¿qué piensa sobre el procedimiento de juicio político que los demócratas están encaminando? Bueno, hay varias cosas que han sido sugeridas. Personalmente creo que lo mejor sería que el presidente Trump renunciara. Obviamente no lo hará. Y la otra alternativa, el uso de la 25ª enmienda, que es inapropiado aquí, no intencionado para este tipo de situaciones, o el juicio político. Aquellos que defienden una o dos u otra opción deben presentar el caso en cuanto al costo-beneficio de que el país está mejor avanzar con estos procedimientos y aceptar que Trump atraviese los próximos 8 días o nosotros atravesar estos 8 días. Parece, mientras hablamos, que la 25ª enmienda es el tema. Creo que los demócratas deben tener cuidado de lo que dicen en la 25ª enmienda, porque en este momento, y los demócratas lo saben, esto va más allá de las heridas de la ciudad del Capitolio. Y en el juicio político creo que no hay posibilidad. La situación de procedimiento del juicio en el Senado, de que puede ocurrir antes del 20 de enero. Personalmente, creo que la Constitución es bastante claro de que solo un presidente en su cargo o funcionarios en su cargo se les puede hacer juicio político y el juicio político termina una vez que deje el cargo. Si el Senado avanza con el juicio luego del 20 de enero, creo que habrá un comienzo de 6 meses o un año o más del gobierno de Biden, potencialmente con una sombra encima por el juicio político y el desafío legal que ambos sabemos que Trump traerá en contra de cualquier acción del Senado. Creo que es una de las razones por las cuales el senador Manchin, un demócrata de Virginia Occidental, dijo hoy que no está seguro que el juicio político era el camino adecuado. Es muy interesante lo que está diciendo. Esta situación podría opacar definitivamente los primeros días de Joe Biden en la Casa Blanca, pero entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se debe proceder? Bueno, podría haber responsabilidad criminal para Trump y otros que participaron. La pregunta debería ser, ¿qué haremos que sea mejor para Estados Unidos? No cómo dañamos a Trump. No es para defenderlo, es para hablar de lo que necesitamos para fortalecer la Constitución, ayudar a evitar que esto vuelva a suceder. Y sobre cuando él va al helicóptero presidencial, a la frontera con México, y Trump dijo que esto es más de la casa de brujas falsa, intenta evocar simpatía en sus seguidores. Francamente, la pena principal que se le puede imponer a Trump es ignorarlo. Sin embargo, dígame, ¿está usted de acuerdo con la acusación contra Trump por incitar la insurrección? ¿Cree que es correcta la acusación? Bueno, creo que el artículo que los demócratas en la Cámara de Representantes, la que utilizan, está mal hecha, pero seré claro, Trump cometió una acción que merece el juicio político. Lo que hablo es de la prudencia en el sistema judicial. Hablamos
de la discreción de procesamiento, si estamos mejor como país sabiendo por todo lo que deberemos pasar con otro juicio en el Senado que podría terminar en que no sea condenado otra vez. Si no nos estamos mejor con eso, o quizás apagar los televisores cuando Trump aparezca. Creo que es una cuestión que requiere mucha discusión y los que defienden el juicio político deben presentar ese caso en cuanto a costo-beneficio de que le conviene al país. Al regresar el resto de mi entrevista con John Bolton, hablamos de la inclusión, esto es reciente, ¿no? Esto lo acaba de hacer la administración Trump, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Es una decisión acertada en el momento equivocado o es algo que se debió haber hecho antes? Y, bueno, ¿cómo puede afectar esto a Joe Biden y sus intenciones, por supuesto, con Cuba? Estoy más a regresar. Usted decía hace un momento que no es sobre Trump. No se trata de hacerle daño a Trump, sino hacer lo que sea mejor para el país. Pero no puedo entender cómo el presidente puede dejar el poder sin asumir responsabilidad por lo ocurrido. 5 personas murieron. ¿Usted cree que Trump pueda ser el primer presidente de los Estados Unidos que pudiera ir a la cárcel? Bueno, creo que es perfectamente adecuado que el secretario general de Justicia y el fiscal del Distrito de Columbia y otras agencias que miren lo que él hizo, si fue un crimen y podría haber otra evidencia. Por ejemplo, si hay evidencia de que él o asesores cercanos confabularon con la mafia, si sabían lo que iba a ocurrir. Eso sería de importancia también. Y no nos olvidemos de la responsabilidad civil también, que algunas de las víctimas en el evento trágico del 6 de enero podrían traer una demanda civil contra él. No digo que debería salirse por completo libre. El tema es por el país en general. Estaría en un mejor lugar si pasamos por 3 o 4 meses en que el Senado debe hablar primero de que si tiene o no jurisdicción para hablar sobre un caso después de que Trump deje el cargo y tener un juicio sobre el mérito mismo. Sí entiendo lo que me dice, pero nuevamente le pregunto, ¿qué se debe hacer? Hay millones de personas que seguirán apoyando a Trump y lo convertirán en una especie de mártir político por sus alegaciones sin fundamento de un presunto fraude electoral. Sí, bueno, creo que una tarea crítica es explicarle a la gente, presentarle los hechos de que la intención muestra de que nunca presentó evidencia de fraude sistemático. Pero creo que sin duda es una posibilidad de que puede afirmar de que se lo persigue y obtener más apoyo si avanzamos con esto, con este procedimiento de juicio político. Por eso muchos en el Congreso no piensan en eso. Creo que dejan que sus emociones manejen su proceso de pensamiento, y creo que eso es lo que el senador Manchin de Virginia de Occidente él es solo un demócrata, claro, pero lo que él dice refleja lo que muchos demócratas dicen. Si no estuviéramos en tan apuro, podríamos tener una discusión seria sobre esto, pero en parte lo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, quiere avanzar con esto como si no hubiera tiempo de debatirlo, y creo que es un error. Sé que tiene una agenda apretada y no le quiero quitar mucho más de su tiempo. Unas preguntas más. Hay muchas personas asustadas por la información del FBI sobre los ataques que se están preparando en las capitales de los 50 estados. Incluso se habla de un escenario de guerra civil en algunos lugares. ¿Qué piensa? No veo nada cercano a una guerra civil. Creo que la información que tiene el FBI debería tomarse en serio. Creo que no prestar suficiente atención a lo sucedido
en los días previos al 6 de enero llevó a la falla enorme de seguridad en el Capitolio y en los Capitolios de los estados, y aquí en Washington hay que tomarlo en serio. La gente debería prepararse, pero también creo que es importante no sobreestimar la amenaza porque empeora las tensiones y hace que la gente tenga más temor. Y sobre la decisión del Departamento de Estado de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿qué dice? Creo que Cuba es un estado que patrocina el terrorismo. Mi única preocupación de esta decisión es que deberíamos haberla hecho hace 2 años. Yo intenté hacerlo, intenté que se presente esta designación. En el momento, el Departamento de Estado, la burocracia, argumentó que había que encontrar nueva evidencia para justificar designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, porque el gobierno de Obama había levantado la decisión anterior de que era un estado patrocinador de terrorismo. ¿Por qué hay que encontrar nueva evidencia? Está mal levantar la designación, apliquémosla. Eso muestra cómo la burocracia, cuando no quiere hacer algo, puede retenerlo. Creo que es desafortunado de que se anuncia en la última semana, porque Biden intentará revertirla. Pero no se equivoquen, si ven la conducta de este gobierno en Cuba mismo, en Venezuela, en otros lugares en el hemisferio, no hay duda de que apoyan al terrorismo. Y creo que lo que hicieron en Venezuela y su alianza con el régimen de Maduro y Chávez y las acciones en las que participaron justifica esta designación. ¿Alguna predicción, señor Bolton, de qué podemos esperar de Donald Trump antes del 20 de enero? Bueno, no creo que haya mucha posibilidad de que pueda hacer mucho más. Cuando empezamos a pensar en esto, el día después del 6 de enero había 13 días que quedaban en el gobierno. La gente estaba molesta con lo que pudiera hacer. Ahora faltan 8. Habrá gente el 8 de la mañana, el 20 de enero, en que digan, aún hay 4 horas. ¿Qué puede llegar a hacer? Hay que calmarse. Confío en que las instituciones que rodean a Trump son suficientemente fuertes. Es poco probable de que intente hacer algo, y si lo hace, no creo que tenga éxito. Embajador Bolton, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias por tenerme. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Me resulta muy interesante esta última parte de la entrevista con John Bolton, cuando le pregunto que si puede predecir alguna situación más que vaya a provocar el presidente Donald Trump de aquí al 20, ¿no? De aquí al 20, que no falta absolutamente nada, ¿no? Para algunas personas, para otros falta mucho tiempo. ¿Por qué me resulta particularmente interesante? Recuerdo claramente en diciembre, antes de salir de vacaciones, no hace un mes, ¿no? No hace un mes de eso. Hablábamos precisamente en el programa con nuestra Kay Guerrero acerca de qué podría ocurrir. Y yo le decía, hay que tener cuidado porque creo que hay mucho tiempo para que Donald Trump aún pueda sorprendernos con muchas cosas. Temo decirle que no me equivoqué, ¿no? Nos hemos sorprendido de lo que ha ocurrido en el país. Es un hecho histórico, un día oscuro, terrible, lo que pasó el 6 de enero, y que fue propiciado por un llamamiento a la insurrección por parte del presidente Donald Trump. Así que John Bolton piensa que de aquí al 20 de enero no habrá ninguna nueva sorpresa por parte de Donald Trump. Yo no se lo puedo garantizar. Yo no se lo puedo garantizar y me baso en la experiencia de los que muchos hace un mes pensaban, es muy poco tiempo, no puede pasar nada más. Por lo pronto estaremos a la expectativa. Mañana inicia el proceso de impeachment, de juicio político. ¿Dará tiempo? ¿Será un fast track? ¿Cuántos republicanos en el Senado lo van a apoyar? No se pierda la cobertura mañana aquí en Conclusiones. Pero esto no termina aún, ¿eh? No, porque ante la inminencia de esto, de un juicio político contra Trump, está aumentando el número de republicanos que cierran filas con los demócratas. Nuestra Kay Guerrero, por supuesto, nos tiene
todos los detalles en su reporte acá cuando regrese. Antes de ir con nuestra Kay Guerrero, esto que está viendo en pantalla en este momento es en vivo, es en la Cámara de Representantes aquí en los Estados Unidos, y es que se está votando precisamente sobre la 25 enmienda de la Constitución. Se está llevando a cabo la votación. Recuerde usted que ya el vicepresidente Mike Pence prácticamente ha descartado el convocar la 25 enmienda de la Constitución, pues precisamente para remover del poder o de la presidencia al presidente Donald Trump. Pero eso está ocurriendo en este momento. La Cámara vota la resolución sobre la enmienda 25, mientras, esto es de la enmienda 25, no se confunda, esto es sobre la enmienda 25, que ya el vicepresidente Mike Pence prácticamente la ha descartado. Mañana entonces es que inicia el proceso con el tema del juicio político o el impeachment. Ahí lo tiene usted. Demócratas 79, republicanos 76, 79 sí, 77 no. Independientes, ahí están los totales. 79 sí, 78 no. Es lo que está pasando sobre la enmienda 25 de la Constitución. Sin embargo, esto ocurre en vivo. Y mientras esto ocurre en vivo, hay republicanos que se empiezan a sumar a los demócratas. ¿Pero en qué? En el juicio político, en el impeachment contra Trump, que parece inminente. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, abrir la puerta a un juicio en el Senado que no solo destituya formal y simbólicamente la presidencia de Trump, sino que también podría cerrarle la puerta a la reelección en el 2024. Vamos ahora sí con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho. Me aceleré y te presenté antes, pero es que estaba con el tema del breaking news y ya sabes, se me aceleran los motores. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. No te preocupes, te decía Fernando que, mira, te vengo escuchando y parece mentira, ¿no?, que el presidente Donald Trump se haya puesto en esta situación apenas unos días de irse de la Casa Blanca. El ataque terrorista al Capitolio, tú lo sabes, Fernando, el pasado 6 de enero está allanando precisamente ese camino, el camino a un segundo juicio político contra el mandatario. Y de acuerdo a la acusación, el texto de la acusación que se presentará mañana, que fue obtenido por CNN como adelanto, al presidente se le va a acusar, Fernando, de delitos graves y faltas al incitar deliberadamente, dice este texto, a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos. La votación será el miércoles, como tú dijiste, en la Cámara de Representantes, y los demócratas tienen esos votos para aprobar el único artículo de juicio político que se va a discutir, y de hecho ya hay al menos tres republicanos que públicamente dicen que van a apoyar esta moción, pero también sorprendió el día de hoy, Fernando, que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, de acuerdo a información obtenida por CNN, también está pensando en apoyar el juicio político. Pero una cosa es el juicio político y otra cosa es la destitución. Eso queda a cargo del Senado, que va a actuar como un juez en este caso. Y pasa lo siguiente, Fernando. El presidente Trump se va en 8 días y el Senado no reanuda sesiones hasta el 19 de enero. Entonces no hay tiempo para proceder, y algunos creen que tampoco hay voluntad política para pasar este juicio político de forma express, de forma expedita al Senado. Pero eso no significa que no vaya a pasar. Los demócratas están diciendo que van a enviar el artículo de juicio político al Senado durante la presidencia de Joe Biden, lo que ha despertado un debate bastante inusual aquí en Estados Unidos, porque hay quienes dicen que no se puede destituir a un presidente que no está en funciones. Otros dicen que sí se puede hacer, que el juicio puede proceder y que los efectos de ese juicio político van más allá de una destitución. Podría incluir ciertos beneficios que el presidente Trump tendría como expresidente. Pero si el presidente ya va de salida, hay quienes se preguntan qué beneficio podría tener este juicio político en el Senado. Mira, Fernando, muchísimo. Los votos están disponibles y una condena por el Senado podría incluir una inhabilitación política, de Trump para la función pública. O sea, que también lo dejaría por fuera de cualquier candidatura presidencial en el 2024, en el 2028 o más adelante. Entonces lo convertiría, como se está diciendo ya en algunos círculos, como un tigre sin colmillo que, aunque pueda tener seguidores o crear su propio partido, recaudar fondos para la política, no podría ser presidente. Esto es una posibilidad remota, algo que se puede discutir en el Senado. De verdad no sabemos todavía, Fernando, falta mucho tiempo para eso, pero te explico cómo sería el procedimiento. El Senado puede declarar culpable al presidente Donald Trump con 67 votos, pero eso
por sí solo no prohibiría que Trump vuelva a ser candidato. Para eso van a requerir una votación específica y para lograr esa votación específica solamente necesitan una mayoría simple y los demócratas tienen esos votos, ya lo sabemos, y quizás hasta consigan algunos votos republicanos. Como te decía, Mitch McConnell ya ha dicho en privado que odia a Trump por el daño que le causó al partido y que quiere deshacerse del trumpismo. Fernando, todo esto es solo una parte del futuro legal y político de Donald Trump, pero este martes nuevamente el fiscal general del Distrito de Columbia le dijo a CNN que están investigando con precisión el discurso de Trump que incitó a estos atacantes y que la investigación podría arrojar cargos contra varias personas, podría incluso ser en contra de Donald Trump. Pero las palabras del presidente Trump este martes sugieren que no piensa asumir ninguna responsabilidad por lo ocurrido, pero las coincidencias son muy grandes. Vamos a escuchar un pedacito del lenguaje del presidente y del lenguaje de algunos de los atacantes del Capitolio. The Democrats are trying to steal the White House. You cannot let them. They don't get to steal it from us. We're bringing our country back. We want our country back. This is our country. This is our house. This is our country. This is our country. Allí lo tienes, Fernando, una muestra de 15 segundos que dice, pues, muchísimo, ¿no? Y sí, ya lo creo que sí. Mi querida Kay, te dejo porque tengo que salir rápido, tengo poco tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Nos vemos mañana, ya vengo. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. En Instagram me encuentran como F del Rincón. Ya vengo. Antes de despedirme, de nueva cuenta, imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes, donde se está llevando a cabo la votación en este momento, repito, es en vivo, sobre la resolución de la 25 enmienda de la Constitución que buscaría remover al presidente Donald Trump del cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Algo que ha sido descartado ya por el propio vicepresidente Mike Pence, así que esto al parecer no va a prosperar. Sin embargo, ahí está viendo usted la votación. Los resultados totales, hay 155 votos a favor, que son 154 que corresponden a los demócratas, por supuesto, 153 que votan en contra, que corresponden los 153 a los republicanos. Mañana habrá más acerca de esto aquí en Conclusiones. Le doy las gracias por haberme acompañado y si usted me lo permite, pues nos enteramos mañana de qué pasa con el impeachment, que mañana inicia el proceso. Aquí lo espero, gracias.